abrir el diálogo, un poco conectando con el tema de que me parece grandioso, de la Ecclesia Abel, del que hablaba el profesor Pininot. Yo creo que el texto más antiguo sobre la Ecclesia Babel es de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon dice, ¿por qué empieza la Iglesia con Abel? ¿Por qué decimos Abel y no Adán? Porque Abel es el primero en participar de la cruz de Cristo. Ese yo creo que es un poco el punto. Yo creo que la sacramentalidad de la Iglesia hay que entenderla desde la cruz, que además es el sentido paulino del texto, del sacramento. El mysterium para el sacramentum, para Pablo, es la cruz de Cristo. Y además yo creo que ahí está el diálogo con toda la Reforma. La Reforma dice, ya desde Lutero, ¿por qué llamar sacramentos no estoy de acuerdo con esto, por supuesto, pero dicen, ¿por qué llamamos sacramentos a la Eucaristía, al bautismo, etcétera? Vamos al Nuevo Testamento. ¿Se les llama sacramentos? Nunca. En el Nuevo Testamento, ¿a qué se le llama sacramento? A la cruz de Cristo. Karl Rahner tiene un texto, cita Gabriel en el libro, grandioso, en la Iglesia y los Sacramentos, se cita aquí en la página 206, donde dice que la clave para entender la sacramentalidad de la Iglesia está en el sacrificio. Y cita la carta a los Efesios. Vamos a la ciudad de Dios. El primer, en cierto modo, un tratado. Vamos a la ciudad de Dios. El hilo conductor de todo el libro es el sacrificio. Para Agustín, el sacrificio es la clave para entender la Iglesia y es la clave para entender hasta la política. Y la relación entre la Iglesia y la ciudad de los hombres. Entonces, yo creo que sería interesante, yo creo que es clave efectivamente el tema de la sacramentalidad de la Iglesia, y creo que hay que ir un poco por esta línea del sacrificio y de la cruz. Simplemente quería poner un poco el tema encima de la mesa. ¿Alguien quiere comentar algo de la mesa? Bueno, entonces ahora primero doy la palabra a los ponentes por si quieren preguntar algo a los demás miembros de la mesa. Entonces abrimos el diálogo ya al público. Bueno, es una pregunta para el profesor Pie. Sí, cuando he dicho o sea, como ha hablado de la Iglesia y del dedo que señala algo, ¿no sería, o sea, cómo se podría entender eso de un modo que a lo que está señalando el dedo con arrugas y tal está fuera del mismo dedo? O sea, ¿no sería más bien los sacramentos como profundizar en el dedo, o sea, que ya de algún modo participan de aquello a lo que están señalando? No, evidentemente, porque los ejemplos siempre valen para una cosa, pero no valen para la otra. Es verdad, cuando hablamos de sacramentalidad, que decimos que el signo ya es eficaz, no es puramente, es indicativo de una eficacia que va más allá de un pan cualquiera, o de un vino cualquiera, o de un agua cualquiera. O sea, hay siempre esta doble dimensión de trascendencia e inmanencia es evidente que el tema es importante, sobre todo para porque supongo que quieres insinuar que también el análisis del signo Iglesia es el que ha de hacer visible en su interior, para decirlo de alguna manera, la dimensión mistérica. Compartiría. Quiero decir. Ahora, que es verdad que también la mirada puramente sociológica crea problemas de transparencia, ¿no? Es una dificultad que tenemos siempre, y aquí hay todo el tema
de la credibilidad de la Iglesia, que es una de las grandes cuestiones siempre comunes. Yo creo que en este sentido es importante el recordar, siempre recuerdo en mi libro, 3 grandes teólogos, o 4 antes del concilio, y además que teólogos: Congar, Delibac, Baltasar y Ratzinger. Los 4 escriben antes del concilio sobre el pecado en la Iglesia. Antes del concilio. Los 3, bueno, excepto Baltasar, no fue el único no estuvo después del concilio, como si. Entonces yo creo que es muy instructivo, en el sentido que hacen unos artículos. Lo famoso de Baltasar, el famoso La Casta Meretrix, el famoso título. La Casta Meretrix quiere decir la casta mujer pública. Y toma todos los textos, un texto durísimo. Después Rahner va a hacer La Iglesia de los Pecadores, y después Ratzinger, el jovencísimo Ratzinger, hace una cosa preciosa: Nigra sed formum. Sabéis que los padres de la Iglesia toman ese texto de Cánticos de los Cánticos, es negra, pero hermosa. Ahora eso no se puede decir. Puedo explicar una pequeña anécdota del año 2000, cuando hubo el jubileo, del año 2000, yo estaba en la Comisión Central y se pidió a Ratzinger que hiciese, entonces era solamente cardenal, hiciese la ponencia sobre Lumen Gentium. Estuvimos comiendo con él y él nos consultó así, diciendo: tengo un artículo para volver a publicar, pero actualmente es políticamente incorrecto, porque decir que una negra, porque es negra, no es hermosa. Bueno, pero al final dijeron, bueno, ya se entenderá, pero es verdad, es que el título, pero bueno, dice, pero lo dicen los padres de la Iglesia comentando, mira. Pero es decir que es interesante por esa cuestión también. Delibac hace el tema de la paradoja. No, la Iglesia no se ve sino como paradoja. O sea, yo creo que aquí hay toda una cuestión que nos llevaría más y que yo creo que es una tarea sobre todo de la eclesiología fundamental, que es ver esta realidad densa, paradójica, que tiene en su interior el misterio e indica el misterio. Pero bueno, gracias. No, me parece muy interesante. Simplemente quería hacer una observación. Es muy importante que desde la teología católica presentemos muy bien siempre el tema de la sacramentalidad, especialmente por las reservas y reticencias que tienen en la teología protestante y especialmente luterana ante la idea de Iglesia sacramento y sacramentalidad de la Iglesia. Porque quizá a lo mejor, yo no sé si la hemos presentado adecuadamente en ocasiones, pero hemos podido llevar al equívoco de hacer pensar que la Iglesia sacramento de salvación es como que la Iglesia de alguna manera otorgara salvación o tuviera ella alguna fuente especial de salvación. Evidentemente nosotros no queremos decir eso, entonces me parece que hay que subrayar siempre lo que también ha subrayado Salvador, de la pura instrumentalidad de la Iglesia. Es Cristo siempre el Salvador, ¿no? Precisamente, si se comprende bien la sacramentalidad, lo que se quiere decir desde el punto de vista católico es pura instrumentalidad. Por lo tanto, la Iglesia no da ninguna salvación. La hace Cristo en la Iglesia y por la Iglesia, pero no es de la Iglesia. Asocia a la Iglesia, en lo cuanto a realidad humana, la asocia a su acción, a modo de sacramento secundario, si se quiere, sacramento segundo, derivado. Bueno, las expresiones pueden ser variadas. Simplemente quería llamar la atención sobre el cuidado que hay que tener también por las reservas y distancias de la teología luterana hacia el concepto de Iglesia sacramento. Cuando yo pienso en el Concilio Vaticano II, pienso en la palabra crisis. Bueno, pero pienso en el Concilio Vaticano II como puedo pensar en el de Nicea o puedo pensar en cualquier otro. O sea, es una reacción ante una situación de crisis dentro de la propia Iglesia. Escucho a ustedes y escucho un debate sobre la eclesiología, pero un debate sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II. ¿Qué crisis tiene que haber para que se produzca una redefinición del magisterio o una iniciativa conciliar para perfeccionar la eclesiología que tenemos hasta ahora? No sé si entiendo la pregunta. No. ¿Podría explicar? Lo pongo de otra forma.
¿Este debate que ustedes están presentando es un debate entre sabios? ¿Es un debate realmente de la Iglesia? Pues no, el Concilio Vaticano II se reunió en principio no habría ninguna gran urgencia, ¿no? Aparentemente. Es decir, no era la situación del 16, no era la situación de que había que salir al paso lo que representaba la Reforma luterana. Tampoco había que salir al paso de esa especie de situación de acoso, de asedio sobre la Iglesia, tal y como se experimentaba en el siglo XIX, y la iniciativa de Pío XII y lo que representa el Concilio Vaticano I. Resulta que el Papa Juan XXIII decidió, tuvo a bien, entendió que era el momento llegado de convocar un concilio y reflexionar en la clave del ayornamiento, de la puesta al día. Implícitamente utilizar la palabra ayornamiento está sugiriendo que se experimenta, bueno, pues que hay que tomar posturas, hay que plantearse el patrimonio de la fe y hacerlo transmisible al mundo de hoy. Al menos en esas claves podemos leer, a la luz de la locución Gaudes Mater Ecclesia del 11 de octubre del 62, la puesta en marcha del Concilio Vaticano II y lo que parece que Juan XXIII quería para el concilio. Entonces, es sobre todo fomentar, entiendo yo, el carácter pastoral que Juan XXIII quiso darle al concilio, fomentar toda esa renovación, esa reflexión, poner la Iglesia, las distintas vocaciones, a la altura de los tiempos, a la altura del diálogo con el mundo moderno, a la altura de por dónde han ido las investigaciones. Bueno, y creo que en esa lógica no tiene que pasar nada especial, sino que nosotros, un cataclismo, ¿no? Vivimos una situación eclesial que no es la de hace 50 años, que es la nuestra, y por ahí debe seguir una reflexión para... La última razón de la eclesiología es hacer una iglesia mejor. Pero no sé si esto es un diálogo de puros eruditos, pero sepa usted que estos eruditos están muy interesados en lo único que le interesa a la eclesiología, que es hacer una iglesia mejor y más creíble. Por lo menos así lo pienso. Sí. Porque pienso que es interesante el tema. Pero pienso que hay aquí, sí que hay una parte de una reflexión técnica dentro de la palabra, porque nos interesa mucho para esta visión que dice Pablo en Madrigal. Fíjate, antes del Concilio Vaticano II, lo que dominaba en la eclesiología era la comprensión de la Iglesia como sociedad. Esto aún tenemos repercusiones. Es decir, que el cambio de concilio, porque quiere dar una dimensión más expresa el sacramento, como el pueblo de Dios, toda la cuestión. Y aquí hay un cambio importante que sabemos que a pesar de los 50 años aún puede ser. Es importante conceptualmente también. Esta iglesia en el sentido de descubrir no tanto como una sociedad perfecta, que haya esta dimensión, sino como se debe decir el signo de un misterio que está presente en la historia, que es Jesucristo en nosotros. Esto quiere decir la iglesia con nosotros, yo diría, sí que es una cosa, pero es una cosa que con más gente lo que tiene que ser. Sí que conceptualmente a mí me interesa decir, no, por eso el concilio y la palabra. Aquí está. Más aún, cuando Pablo Francisco habla de la delegado de la iglesia en salida, está retomando la iglesia como sacramento. No es sacramento para estar cerrado. Es muy un poco la palabra sacramento, el peligro de pensar que es una palabra intraeclesial, porque los sacramentos solo son para los que creen. Pero no, esta dimensión de iglesia en salida no está en el mundo para estar un eclesio, sino y eso cuando el Papa Juan nos dice eso en salida, es exactamente lo que quiere decir este sacramento.
Luis y José Miguel. Bueno, muchas gracias por la mesa grande, la oportunidad de escucharles. Y me ha despertado un montón de preguntas, pero me voy a quedar solo con 3. Y supongo que las 3... Elige una, Juan Luis. Vale. Además es que seguro que me van a decir que me lo van a explicar en clase. Pero bueno. Cojo una que tiene 2 dimensiones. Tiene que ver con por así decir, el carácter ontológico del sacramento del orden, ¿no? Cuando recibes el ministerio, ahí hay una manifestación, hay una variación ontológica. Ese aspecto a mí muchas veces me resulta complicado de entender o de relacionar con la dimensión ontológica del bautismo, ¿no? O sea, creo que puede ser que haya un problema de lenguaje que yo no entiendo, seguramente, o a qué se refieren, o cómo podemos hablar si hay una variación ontológica sin hablar de un plus, ¿no? Entiendo que no hay un plus en el bautismo ya es completo, pero a mí hay algo que me resulta confuso a la hora de hablar. Y desde esa misma perspectiva, sacramento ministerial, sacramento común, el sacerdocio común, sacerdocio ministerial. ¿El sacerdocio común es algo aplicable a cada bautizado o es ejercido por el pueblo completo o es algo que el individuo puede realizar solo en la comunión? O sea, esas dimensiones quizás no se agotan ahora mismo y seguramente no es el momento, pero son reflexiones que se me abrían. Gracias. Sí, creo que la pregunta es para Pininotti y para Villar, para los dos que han mencionado. No, si no he entendido mal, la primera cuestión era evidentemente que el sacramento del orden significa algo nuevo, ¿eh? Pero lo que yo he dicho era que esa novedad no completa o intensifica la condición cristiana, sino que es una novedad en otra línea y en otro plano en el orden del servicio. Es una nueva configuración con Cristo cabeza ante su cuerpo. Por tanto, se diferencia efectivamente del sacerdocio bautismal común. Por eso son esencialmente distintos. Que la palabra esencial quizá no es la más, efectivamente, no es la más adecuada, porque da la idea como que la diferencia fuera, claro, si es una diferencia esencial, pues hay como dos tipos de cristianos esencialmente distintos, como dos tipos de iglesias esencialmente distintas. A eso tiende un poquito el equívoco o interpretación luterana, ¿no?, de nuestro sacerdocio común. Por eso ellos prefieren hablar de sacerdocio universal. No, hay un plus, pero no en la línea de la sustancia o condición cristiana, la ontología bautismal, sino en una capacitación ontológica en orden al servicio. Por eso un ministro no es más cristiano que los demás, sino es que es ministro además de cristiano. O es cristiano siendo ministro, ya a nivel personal. La segunda cuestión no se me ha entendido muy bien. Me parece que sí, cómo se ejerce el sacerdocio común. En comunidad, individualmente, pero en comunión, no sé si era... Vamos a ver, es una participación, es la Iglesia entera la que participa del sacerdocio de Cristo bajo doble forma, ¿verdad? Que llamamos ministerial, sacerdocio común, una doble manera de participar en el sacerdocio de Cristo, no porque haya dos sacerdocios en Cristo, hay un único sacerdocio, ciertamente. Su cuerpo es el cuerpo sacerdotal. En el fondo no hay en la Iglesia sacerdotes en plural, hay un único sacerdote, Cristo. Participamos de la condición sacerdotal del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En ese sentido, ¿cómo ejercemos los cristianos? Pues habitualmente se utiliza, el concilio ha utilizado el esquema, diríamos, de los 3 oficios salvíficos de Cristo aplicados a la Iglesia, tria munera, triples munus. El profesor Madrigal se ha encargado en ese diccionario de eclesiología que acaba de salir, aprovecho para hacer propaganda, se ha ocupado precisamente de los munera Christi y munera Ecclesiae. No lo aplica siempre con total coherencia, pero el esquema es bastante claro, ¿no? Es la Iglesia la que participa de los 3 oficios salvíficos de Cristo de esa doble manera, como pastores y como fieles, ¿no? Bien, y ya se va desglosando en cada caso, los laicos, tal. Bueno. ¿Se ejerce personal y comunitariamente? Bueno, se ejerce personalmente porque toda nuestra vivencia cristiana es personal, pero ciertamente la eclesialidad es también esencial, como pone de relieve el profesor Ricci en su libro. La comunión y la eclesialidad es un elemento también
fundamental de la existencia cristiana, ¿no? En ese sentido, es personal el sacerdocio común, el ejercicio del sacerdocio común es personal, pero ese sacerdocio es el de Cristo actualizado en la Iglesia, no es el nuestro, sino que por misericordia divina nos deja participar de la alabanza eterna al Padre a través de nuestra actividad, de nuestra existencia cotidiana, a través de nuestra vida entregada, sacramentos y virtudes. También lo pone de relieve eso el libro del profesor Ritchie. No me alargo más en ese punto. Solamente diría una cosa. En definitiva, cualquier laico o laica en donde trabaja en su familia es sacerdote común, evidentemente en comunión. En definitiva, ¿qué quiere decir sacerdocio? Mediación. Cuando uno da un testimonio de evangelio en una cosa, está haciendo sacerdocio. Evidentemente que es la comunión, pero esta es la índole secular del concilio, cada uno metido en su ¿no? En ese sentido creo que la reivindicación de decir, no, son iglesia, porque la administración de la vida. Entonces, para que verificar esta iglesia habrá de haber entonces el tema de la comunión, pero ya en sí, trabajar allí o allí, hacer una familia de un tipo, es ser iglesia. Un pequeño paréntesis, la perfección de la eclesiología, que me parece se apuntaba antes en una intervención, quizás vendría sencillamente para que logremos aplicar lo que el concilio nos invita a hacer. Pensemos en el tema de la sinodalidad pendiente, la participación en la vida de la Iglesia y del mundo, la presencia, efectivamente, y actividad de los cristianos en el mundo. Bueno, eso es un tema nunca acabado, y bien pendiente en algunos lugares. Entonces, no necesitamos quizá muchas crisis para perfeccionar la eclesiología, sino más bien aplicar más perfectamente la eclesiología del concilio. Yo pienso que en este sentido es muy significativo lo que el Papa, todo cuando hizo los 50 años del sínodo, aquel discurso impresionante del Papa sobre la sinodalidad en la vida concreta de cada parroquia, de cada diócesis de la Iglesia Universal. Ahí hay un gran llamado a decir que hemos de acabar de redescubrir que somos pueblo de Dios corresponsables. Pienso que aquí hay un camino importante de la eclesiología también, pero también de la pastoral, sobre todo, de encontrar formas en las cuales esto pueda tener, no sé, una palabra bonita, realmente hizo un discurso precioso, y de hecho ahora están renovando, están haciendo congresos para ver si se puede encontrar un poco más de realización de la pastoral. ¿Qué quiere decir esto de la sinodalidad para laicos y laicas? ¿Qué quiere decir esto del voto consultivo? Pues son temas que salieron en algún momento, salieron, pero que vuelven a salir, porque si no, no haremos una iglesia más corresponsable. José Miguel, te pediría que hicieras la pregunta después del acto privadamente. Yo creo que los miembros de la mesa estarán encantados de atenderte. Sí. Vamos a dar la palabra para terminar al autor del libro, a Gabriel. Quería agradecer a Santiago, a Salvador y a José Ramón la cortesía exquisita que han tenido de venir aquí, porque su actividad principal no es coleccionar sellos, es gente que está trabajando día y noche y que hayan buscado, que hayan en sus agendas la posibilidad de participar aquí con nosotros, pues es una alegría muy grande. También por la modalidad que hemos elegido para este momento, que era precisamente la modalidad de un diálogo sobre cuestiones como han salido esta mañana, que están encima de la mesa sobre la vida de la Iglesia y sobre quién es la Iglesia, ¿no? Siempre da un poco de vergüenza cuando hablan bien de algo que ha escrito uno, ¿no? Pero se te pasa un poco la vergüenza cuando la misma persona, sin problema, dice lo que no está de acuerdo. Entonces uno dice, bueno, pues no debe ser simple cortesía, ¿no? Entonces yo quiero también simplemente decir los 3 puntos que yo he identificado, probablemente habrá más, pero o no han sido dichos o no me he dado cuenta yo, en los que se percibe pues una diferencia de acento en la elaboración teológica, que yo creo que es uno de los objetos de un acto como este, es decir, manifestar que en la profesión y en la celebración de la única fe hay modalidades de elaborar el dato de la fe que ponen el acento en unas cosas, ponen el acento en otras, y que tienen que medirse
según su capacidad de ilustrar más o menos adecuadamente el único misterio de la fe. Y esto, a mi modo de ver, es algo que hace verdaderamente preciosa la labor de la teología, la posibilidad de dialogar e incluso de discutir sobre las elaboraciones del misterio de la fe. Decía el padre Madrigal que la tesis persigue durante toda la historia personal, y es verdad, ¿no? La crítica a pensar el Vaticano II como un concilio eclesiológico y solo eclesiológico es de Leviu, ¿no? Y a mí me persigue permanentemente y me parece que ilumina, estas cuestiones son siempre de matiz, ¿no? Pero ilumina un aspecto muy clarificador, y es que si la Iglesia quiere hablar de sí misma, tiene que hablar de Jesucristo y de su anuncio al mundo. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la sacramentalidad. Es decir, cuando la Iglesia habla de sí misma, tiene que dejar de hablar de sí misma para hablar de Cristo en clave trinitaria y de su anuncio al mundo. Y esta es la matiz, la insistencia que yo, de manera caparbia, propongo sistemáticamente, ¿no? Tanto por decir otra cosa, las cuatro fines que Pablo VI en el discurso de apertura de la segunda sesión introduce para el concilio, que son claramente eclesiológicos, si no recuerdo mal, hace preceder la insistencia en el cristocentrismo del concilio. Esta es la clave para dialogar con lo que decía Santiago. Respecto a la cuestión de la causalidad eucarística, pues me ha venido en ayuda el profesor Arozzi con gran maestría, porque si del sacrificio se trata, no puede ser más que primario, ¿no? Respecto a la Iglesia como tal, ¿no? El interés de esta forma de la causalidad eucarística, que yo insisto en ella a partir del Sacramentum Caritatis 14, que ya lo estudiaremos en clase abundantemente, esta es típica pregunta de examen, entre otras cosas, ¿no? Para decirlo, pues el interés es el de percibir que si existe casa es para que haya mesa, que por lo tanto lo primero es la participación en la mesa, y para eso se construye la casa, se le pone una puerta, ¿no? Y por lo tanto el bautismo se ha de pensar en clave también eucarística, y esta es la cuestión. Pues discutamos, ¿no? Sobre el tema. Y respecto a la intervención del profesor Villar, pues les voy a emplazar a dos lecturas, ¿no? La primera lectura, La voz, secularidad, del diccionario de eclesiología, firmada por el profesor Villar, en el que retoma los temas que ha tratado, que es una voz muy útil de lectura, donde un poco presenta estas cuestiones de manera muy clara, ¿no? Y la recensión a dicha voz que próximamente publicará Revista Española de Teología, en la que yo disiento el profesor Villar sobre estos temas precisamente, ¿no? Yo sigo estando convencido que no se puede perder, digamos lo mejor de esta manera, ¿no? Que no se puede perder el uso que hace el mismo concilio del plus para hablar de la vida consagrada, si no queremos perder la relación historia-vida eterna. Esta es la cuestión. Así como nadie se extrañaría diciendo que el cielo es más que la tierra, que es más que la historia, ninguno de nosotros se extrañaría. Es más, hablando del cielo, la tierra cobra todo su espesor y toda su fascinación, ¿no? Pues así me parece que la proporción que existe entre matrimonio y virginidad, dicho rápidamente, es la proporción que existe entre la historia y la vida eterna. Y yo me mantengo en esa elaboración, ¿no? Pero es una cuestión de la que ya hemos discutido en la jornada de profesores de eclesiología que hicimos en junio juntos. Ya salió que era sobre el tema de la vida consagrada. Simplemente concluyo con dos cuestiones de método, ¿no? que tienes también la manera de agradecer la presencia de todos en este diálogo. La primera es que me parece que esta mañana hemos tenido un ejercicio en acto de la Iglesia somos nosotros, en Cristo,
¿no? Es decir, si la Iglesia somos nosotros, la elaboración teológica somos nosotros, es decir, son sujetos eclesiales que viven y piensan la vida de la Iglesia con el deseo de servirla más claramente, ¿no? Yo creo que está ante la vista de todos que esto es lo que ha acontecido esta mañana entre nosotros, ¿no? Y la segunda cuestión es, esta mañana rezando el oficio de lecturas, pues en el último versículo de la primera parte del Salmo 30, dice, una que yo siempre he usado muchas veces como calculatoria y me ha acompañado mucho me acompaña, ¿no? Que dice el Salmo: has puesto mis pies en un camino ancho. Es una preciosidad, ¿no? Y yo siempre he identificado esta afirmación del Salmo 30 con la Iglesia. La Iglesia es el camino ancho que hace posible recorrer la vía estrecha. Este es el camino ancho en el que la comunión te sostiene y te lleva en el seguimiento de Cristo, ¿no? Y efectivamente, como decía Santiago, todo el trabajo que hacemos está única y exclusivamente al servicio de esto. Todo lo demás, pues, no sirve para mucho. Así que muchísimas gracias. A trabajar, porque de todas estas cosas trabajaremos abundantemente en clase y tendrán que dar cuentas abundantemente en el examen. Muchas gracias.